Bună dimineața, bine ați venit pe canalul meu de YouTube și în acest videoclip voi vorbi despre cum a fost experiența mea cu limba română ca străină, pentru că eu sunt din Argentina, nu sunt romanca. Așa că am cumpărat o băutură de la Lidl și începem videoclip asta. Hei! ¿Para qué pasa la gente? Me da vergüenza. Hai, acum sunt pregătită pentru voi. Începem. Muy bien, ahora sí. En este video les voy a contar un poco cómo fue todo el proceso de aprendizaje del idioma desde el punto de vista mío, que es que soy extranjera. Y la verdad es que lo pongo a mirar y sí, es un desafío y creí que este video iba a serles de utilidad para que ustedes me den consejos y para también contarles cómo fue mi experiencia con el idioma rumano. Bueno, bien, creo que inicialmente este es un idioma muy lindo, suena muy bonito. Les cuento a la gente que no sabe que es un idioma que deriva del latín y que se habla solamente en 2 países del mundo, en Rumanía, aquí, y en República de Moldavia. Y básicamente es un idioma que al oído es raro, pero suena muy lindo. Más que nada me gusta cómo suena cuando es con las canciones, cuando hay cantantes o cuando hay poesías. Creo que tiene un nivel de elegancia el idioma que es lindo, me llama la atención. Că-ți aducem pețitor, mândrul nostru tricolor. Así todo les tengo que confesar que la primera vez que vine, cuando lo escuché como que me resultó raro. Cuando se habla despacito es súper lindo, pero cuando te lo hablan rápido suena un tanto extraño y obviamente que sí, cuando llegué la primera vez dije, esto es chino, no lo voy a poder entender. Pero esa fue la primera impresión, porque después me di cuenta que el idioma rumano con el idioma español comparten muchísimas cosas, claro, porque ambos son derivados del latín, y esto es casualmente lo que los hace cercanos o idiomas hermanos, entre comillas, y que no sea un desafío muy grande aprenderlo. Imagínense si tuviera que haber aprendido turco, ruso, búlgaro, obviamente esos idiomas creo que ni en 5 vidas los hubiera podido aprender. Así todo con rumano, yo creo que hoy me siento en una situación en que entiendo cuando me hablan y puedo responder, puedo defenderme. Obviamente la gente me dice o se da cuenta que cuando hablo no soy nativa, porque casualmente les voy a contar cuál es uno de mis grandes desafíos, hablando el rumano y no siendo un hablante del idioma rumano nativa. Pero más allá de eso, que es normal cuando alguien empieza un idioma, creo que lo importante de aprender un idioma es entender y hacerte entender, es decir, comunicarte. Obviamente lo que es la pronunciación, lo que es la perfección del uso gramatical y de cómo suena son cosas que luego se van puliendo con el día a día y obviamente va a ir mucho mejor día a día que lo vaya practicando. Bien, y para eso les voy a contar cómo fue mi primer acercamiento con rumano. Obviamente el idioma rumano fue algo que yo siempre digo, mi sobrino me lo enseñó inicialmente. Era un niño, un copil de, no sé, 6 años tenía cuando yo lo conocí, 5 años, y él no hablaba ni inglés ni español y yo tenía que cuidar los niños y el único idioma, el otro era un bebé, así que el único idioma con el que hablaba con este niño, que es mi sobrino, Radu, que les mando un beso, era rumano, y muchas veces yo no entendía y la inocencia de un niño me decía, no, así no se dice, Mica, así se dice, o cuando él me hablaba y yo no le entendía me hacía señas, de ejemplo, Mica, mi e foame, mi e foame, y ahí terminaba de entender lo que el nene quería decir. Así que ese fue mi primer acercamiento y creo que fue increíble. Contarles primero que yo nunca aprendí rumano con un profesor, nunca. Y esto es algo malo, o sea, no se los recomiendo a ustedes, no les recomiendo que hagan como yo. Yo nunca lo aprendí con un profesor porque cuando vine surgieron diferentes dificultades personales que me impidieron poder aprenderlo con un profesor. Y lo aprendí a los golpes, a la fuerza, con la TV, con mi esposo, con lo que se escuchaba en la calle y bueno, y tratar de descifrar cómo era la gramática día a día.
Si bien no es un idioma muy difícil, sí que creo que tiene muchos desafíos que como nosotros hispanohablantes tenemos que enfrentar. Así que no les recomiendo que no lo hagan con profesor, por el contrario, búsquense un profesor porque al día de hoy me pasa que yo ya tengo una base de rumano, pero que hay ciertas cosas que no entiendo de dónde vienen ni cómo provienen, porque gramaticalmente no tengo esa fase. Así que hace poquito decidí ponerme en contacto con una profesora para que me explique esas cosas gramaticales que a mí me estaban faltando en rumano, y la verdad es que luego de esas clases de explicación me cerró bastante más el idioma porque además explica súper bien y es una amiga. Así que eso es algo que hay que tener en cuenta. ¿Qué dificultades como extranjera me surgieron con el idioma rumano? Bueno, como quizás muchos de ustedes saben, quizás otros no, yo doy clases del idioma español a muchas personas, rumanos y de otras nacionalidades. Las doy en español si saben algo de español, o las doy en inglés si es desde cero. Y cuando empecé a hacer este proyecto personal, me encontré con varios alumnos. Tengo 2 alumnos que son de Rumanía, alumnas de hecho, y ellas cuando les tuve que explicar las diferencias del abecedario entre el español y el rumano, obviamente hay en el abecedario rumano letras de más. Esas letras de más, yo creo que para mí y para cualquier hispanohablante han sido un gran desafío, porque esas letras de más son las letras que suenan bastante complicado, que tienen sonidos que yo como hispanohablante nativa nunca antes habría escuchado cómo suenan. Obviamente la famosa letra A con una sonrisa, casa, y que lo diferencia de casa, el artículo definido. Eso, la pronunciación es algo que es un gran desafío para mí de lo que es rumano. Lo mismo sucede con la otra A o con palabras que me resultaron súper difícil de pronunciar, como helado en rumano, ghețată. Me cuesta mucho pronunciar esa palabra. O también diferentes tipos de pronunciación, como la T con la colita abajo, la S como Sigi, Joara, Brasho. Este me es más fácil porque yo al ser argentina hablo con ese modismo regional en mi país, pero creo que como grandes desafíos fueron las letras A y sus diferentes sonidos. Yo creo que voy a estar aquí en Rumanía viviendo por mucho tiempo y voy a seguir pronunciando erróneamente la palabra mano. O sea, grandes problemas y desafíos con ciertas palabras que tienen la A con la casita, que es perro, câine, câine, caine, para mí era un caine siempre. Maine, câine, paine, muine, câine, pâine. Son cosas que en mi boca me es muy complicado poder hacerlas, y cuando las tengo que decir las pienso 20 veces porque sé que no me salen bien pronunciarlas y bueno, es obvio que se van a reír del otro lado porque las pronuncio mal. En fin, a lo que voy es, cuando uno aprende un idioma, siempre no hay mejor estrategia desde mi punto de vista que hablarlo con errores, hablarlo, y en base a los errores te vas dando cuenta cuáles son los errores para corregirlos en las próximas veces. Entonces yo siempre digo, yo no soy vergonzosa al hablar rumano, hablo rumano, obviamente no lo hablo perfecto. ¿Me encantaría hablarlo perfecto? Pues sí, obvio que me encantaría, pero es un proceso el aprendizaje de un idioma, no es que de un día al otro lo aprendes. Entonces es un proceso, y más que nada para mí, que yo soy casada con un rumano, no he venido a Rumanía con una visa de estudio, ni mucho menos. Sé que la gente que viene con visa de estudio tiene el primer año un curso intensivo de rumano todos los días, y obviamente que ahí aprendés o aprendés, pero mi caso fue un poco diferente, y eso es casualmente el desafío al que me enfrenté posteriormente, ¿no? Y al que me enfrento con las pronunciaciones. Las pronunciaciones para mí, y creo que para varios de los hispanohablantes de estas letras en particulares, son grandes desafíos para nosotros que queremos aprender el idioma rumano. Otro tema súper importante. Muchos de ustedes dirán, pero si tu esposo es rumano, ¿por qué no te habla en rumano? ¿Mi esposo me habla en rumano? No, no me habla en rumano. Yo no sé por qué motivo o qué es lo que sucede con él, que cuando le pido, "Hi, vorbim limba romana", habla un segundo y después cambia al español, y él me dice que no tiene paciencia, no gare rabdare para nada. Y al no tener paciencia, le dificulta mucho el hablar rumano conmigo, y no quiere hablar rumano conmigo. Básicamente él no quiere, se niega a hablar rumano conmigo, y esto es otra de las cosas que también quiero hablar en este video, porque no es todo tan simple, no es que venís a Rumanía y aprendés rumano así de la nada.
Muchas veces los rumanos en edad activa, digamos, los rumanos más jóvenes, no en edad activa, entre, no sé, desde los 20 a los 45 o 50 años, hablan inglés y además hablan otros idiomas. Ellos tienen una extrema facilidad para aprender idiomas y eso es casualmente lo que los hace inteligentes desde mi punto de vista, porque tienen mucha facilidad para aprender varios idiomas. Entonces, lo que me sucede muchas veces es que también hablando con otras personas, me dicen, mi esposo no me habla rumano, y terminás porque ellos, cuando te vas a una reunión familiar y hay otras personas con las cuales tenés que interactuar, ¿qué pasa? Al ver que sos extranjera te hablan o en inglés o en el idioma tuyo, en mi caso español, porque ellos mismos rumanos quieren practicar una lengua extranjera. Entonces te encontrás con varias situaciones que eran geniales para poder practicar el idioma que no las terminás haciendo porque los rumanos también tienen esa cosa de querer practicar el idioma extranjero y cuando a mí me ven me hablan en español, hola, ¿cómo están? Me dice, o bien directamente hablamos en inglés. Entonces a veces pasa eso y sé que le pasa también a otros hispanohablantes este gran desafío con el idioma. Entonces, ¿qué pasa? Teniendo en cuenta que la gente de nuestra edad sabe idiomas y no es tan fácil hablar rumano con ellos, sino porque ellos quieren practicar su idioma extranjero, termina sucediendo que hablas rumano o con los más chiquitos, porque son niños y no saben otro idioma, o con la gente más grande, abuelos, padres grandes, porque casualmente no saben idiomas. Entonces, a veces es la mejor conexión para aprender un idioma, buscarte con quién practicar el idioma, que sea un niño o que sea una señora, una persona mayor. Por ejemplo, con mis vecinas yo hablo porque ellas no saben ni español ni inglés. ¿Qué consejos te podría dar para que aprendas rumano? Bueno, yo creo que un gran situación de ayuda fue que poner la TV de fondo mientras estás haciendo cosas y que tu oído ya vaya un poco acostumbrándose al idioma rumano. Con el tema de cuidar a mis sobrinos, que fue el primer año que vine a Rumanía, miraba mucho los dibujos animados en rumano y eso está bueno para aprenderlo porque son conversaciones básicas de un vocabulario súper básico y que nosotros, que estamos aprendiendo el idioma, casualmente como los niños de aquí, nos sirve mucho. Después, otro consejo también bastante bueno fue seguir redes sociales de famosos de aquí de Rumanía o de cantantes rumanos, que sus redes sociales están en rumano y bueno, leerlas, al menos intentar o tratar de entender qué es lo que se dice. Y también obviamente es una de las cosas, tratar de hablar mal, no importa que te equivoques, esa es la manera de poder aprender el idioma. A mí me pasó esto, ahora lo digo como consejo, pero inicialmente yo no quería hablar porque sabía que me iba a equivocar, porque sabía que no lo tenía bien claro el idioma y porque me daba vergüenza equivocarme. Y cuando aprendes un idioma tenés que eliminar la vergüenza de equivocarte. Incluso les digo a mi esposo, que es rumano, aprendió español, él hablaba español re mal. Y hablando, corrigiéndole, lo mejoró y hoy habla como casi un nativo. Entonces creo que hay que sacarse la vergüenza al momento de aprender un idioma y permitirse cometer errores en este proceso. Permitirse cometer errores es clave como para poder avanzar en lo que es el idioma, porque uno aprende de los errores. Y otra cosa muy importante que quiero contarles es que hace 2 sábados atrás hice un live, mi primer live en lingua romana, mi primer live en idioma rumano, en mi canal de YouTube. Bună tuturor! Asta va fi prima dată când voi vorbi în limba romană. Mie rușine, dar nu e normal pentru mine vorbesc limba română, pentru că nu e limba materna mea și sunt cu mate pentru că băutura asta este o băutură argentiniancă și mă relaxează un puțin pentru tot, în general în viața. Mulțumesc! Problema mea cu limba romană este că nu vorbesc foarte bine, nu vorbesc prea mult, pentru că nu am învățat niciodată limba romană, asta e adevărat. Nu am învățat niciodată cu profesorul și nu e bun. Și astăzi e ziua limbii romane și asta e un cadou pentru voi, roman, așa că mă gândesc, ok, azi e o ziua bună pentru vorbesc limba romana. Les voy a dejar el link en la caja de descripciones por si no lo vieron y contarles que fue un desafío súper grande para mí, porque estaba con miedo, transpirada, sabía que iba a cometer un montón de errores gramaticales, un montón de errores de pronunciación y así todo cuando lo vi dije, ay, hablé mucho mejor de lo que creía. Y fue como de alguna manera una satisfacción o un pasito más en todo este gran aprendizaje del idioma y me gustó mucho hacerlo, creo que lo voy a repetir. Y lo mejor de todo esto fue que
mis seguidores, que son ustedes, que les tengo un gran aprecio a esta comunidad, me dieron ciertos tips en comentarios para poder mejorar los que me súper sirvieron. Entonces, luego de esos tips, agarré mi cuaderno y empecé a pasar todos los comentarios que me decían, trata de mejorar esto. Una persona se tomó el tiempo de decirme, de explicarme el verbo aplachear, que te gusta, así, 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 y lo pasé a un cuaderno, que tengo todo un cuaderno de rumano que se los voy a mostrar después, y eso fue un gran desafío. ¿Podría haber hecho un video en rumano? Sí, podría haberlo hecho, lo podría practicar varias veces, editarlo, cortarlo, practicarlo y que quede perfecto, pero no es la idea es casualmente ponerme a mí en una situación incómoda, fuera de la esfera de confort, para ver cómo me desenvuelvo en el idioma en una situación así espontánea, y terminé ese live completamente, lo inicié muy nerviosa y terminé el live completamente transpirada, muerta de calor, pero la verdad es que una de estas cosas lindas es que esta comunidad a mí me ayuda con el idioma. Yo les promuevo el país y les muestro lo lindo que es Rumanía, y ustedes, los rumanos, me ayudan a mejorar y a poder entender el idioma. Así que bueno, esto fue mi gran desafío con el idioma rumano, mis consejos y con qué me encontré cuando quise aprender. Obviamente que mi objetivo es mejorar día a día, ponerme a hablar todos los días, aunque sea sola. A veces hablo sola y pienso en rumano lo que tengo que hacer, porque es la manera más fácil de poder aprender, ya que mi esposo no quiere hablarme en rumano, no quiere, está negado, y aparte es una persona súper es muy exigente. Entonces, si digo una oración y está bien dicha, pero está con una pronunciación mala, me dice que está mal por todo. Así que bueno, nada, gracias por ver este video. Les voy a leer los comentarios. Si sos hispanohablante, contame cuál es tu gran desafío con este idioma rumano, si compartís lo mismo que he dicho en este video o si tu desafío, por el contrario, fue otro. Y si sos rumano o rumana, por favor, déjame tu consejo sobre cómo puedo mejorar mi rumano. Y si no vieron el live, vayan a ver el live para ir a darme los consejos o hacerme bullying o lo que quieran. Me pasa que, bueno, en mi cuenta de Instagram de vez en cuando hago historias en rumano para ejercitar, para que sea la manera mejor de ejercitar para mí. Y mucha gente me dice, ¿hablas bien? ¿Hablas más o menos? Un comentario muy gracioso fue que me dijo, suena raro el rumano en voz. Y sí, claro que va a sonar raro porque la pronunciación es algo de los que no puedo mejorar. Estos fueron algunos de los comentarios que recibí. Me hace tanta gracia cómo hablas rumano. Hablas muy bien, deberías estar orgullosa de ti. Dicen que pronunciar no es fácil. Hablas súper bien y más no siendo tu idioma. Amo tu acento, me encanta cómo hablas rumano. Se te da muy bien hablar rumano. Se entiende lo que quieres comunicar, que es lo importante. Lo raro es tu acento argentino, pero hablando otro idioma creo que nos pasa a muchos. Como conclusión, hablo rumano, pero con acento raro. ¿Ustedes qué opinan? Pero la mayoría de los comentarios me súper sirve el feedback de ustedes, así que espero mucho más el feedback y ahora en YouTube. Yo me despido, hasta el próximo video. Papá, la revedere.